Heraldos Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. La medida del error cometido por el gobierno al ordenar la entrada y toma por parte del ejército de Ciudad Universitaria quedó a la vista esa misma noche, mientras un pelotón de paracaidistas arriaba sin ninguna ceremonia la bandera colocada a media asta por el rector la mañana del martes 30 de julio. Los compañeros que habían sido detenidos, tirados boca abajo en la explanada, levantaban los brazos entre las botas de los soldados y hacían la V de la victoria. Venceremos. Esa era la actitud que dominaría durante los días siguientes. Nunca el abatimiento, sino la indignación. En las redacciones de los diarios no cesaron las llamadas telefónicas durante toda la noche y al día siguiente los capitalinos pudieron enterarse con detalle de los sucesos que durante la noche los habían mantenido a la expectativa. Por supuesto, la prensa vendida de aquel entonces justificó la intervención del ejército en Ciudad Universitaria, en el campus de la UNAM. Este es un pasaje de un libro emblemático que reseña, que hace una crónica literaria fantástica, dolorosa, pero que reclama, exige justicia a 55 años de los acontecimientos de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, cuando el movimiento estudiantil había alcanzado un punto muy álgido y tuvo que intervenir el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para que a través de la represión sangrienta y que sigue siendo todavía hoy un reclamo que se escucha a 55 años de distancia para que se les haga justicia a los caídos y se apresen a los culpables, que muchos de ellos ya han muerto. El libro en cuestión se llama Los días y los años, de Luis González de Alba. Es un texto que, como les acabo de mencionar, simbólico, histórico, obligado, a la par de la reseña, la gran reseña periodística, ese testimonio oral que hizo por su parte la escritora Elena Poniatowska con La noche de Tlatelolco. Entonces el reclamo sigue siendo el mismo, ha pasado más de medio siglo. Recientemente conmemoramos 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y la exigencia sigue siendo la misma. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. En el caso del 2 de octubre, pues ha pasado mucho tiempo y las autoridades, de acuerdo a diversos colectivos, entre ellos el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, expresan que a 55 años de ocurrida la matanza del 2 de octubre de 1968, las autoridades federales, en particular la Fiscalía General de la República, no han hecho nada para esclarecer este y otros delitos cometidos en décadas pasadas. Se manifestaron frente a Palacio Nacional en días pasados en una conferencia de prensa donde aún seguían las vallas metálicas colocadas por las protestas de los jóvenes de estudiantes de Ayotzinapa. Ahí leyeron un comunicado con motivo de la marcha que se va a realizar el día de hoy, lunes 2 de octubre, en el cual rechazan la estrategia de justicia transicional del actual gobierno por considerarla un instrumento político empleado para poner punto final a las exigencias de justicia históricas. De acuerdo a este comité, el Comité 68, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia,
se presenta como un mecanismo que garantiza la paz y la reconciliación nacional, pero en realidad se ha tratado de un proceso lleno de irregularidades, de simulaciones, y mientras que oculta la verdadera intención del gobierno, proteger al poder militar, al ejército, lavarle las manos y mantenerlos en total impunidad. Esa ha sido la deuda, la cuenta pendiente con esta investigación que se ha realizado tanto para esclarecer los crímenes del pasado, concretamente el que conmemoramos hoy en día, 2 de octubre, sino también en el caso de los normalistas de los 43 de Ayotzinapa, donde el ejército sigue siendo una fortaleza inexpugnable, es la institución menos transparente en el país e históricamente así ha sido, y por lo tanto la información que posee pues no la transparentará, no la dará a conocer. Lamentablemente, después de 55 años, pocas esperanzas se tienen al respecto, pero aún la exigencia sigue viva. Justicia, justicia, justicia. Por ello, los medios de comunicación el día de hoy aparecen distintos fascículos, reportajes, entregas en sus secciones de política, en la sección cultural de la jornada semanal, en fin, alusivas a este acontecimiento. Estaremos muy al pendiente de la marcha convocada para el día de hoy a las 4 de la tarde en la Ciudad de México, y por ello el Comité 68 pues sigue empujando, exige un planteamiento real de justicia que logre condenar a los responsables, incluidos militares y civiles. También hacen mención del caso Ayotzinapa, por supuesto, donde se demuestra que el gobierno actual ha decidido proteger a los militares al apoyar la negativa de las Fuerzas Armadas de entregar los archivos completos que tiene sobre el tema, aunque el ejército argumente que ya entregó toda la información que poseía. Tras subrayar que el genocidio del 2 de octubre de 1968 continúa en total impunidad, la organización Comité 68 destacó que la Fiscalía General de la República, a cargo del imponderable e impresentable Hertz Manero, que no ha dado resultados en más de 5 años de gobierno, pues no cumple con su función constitucional de investigación y persecución de los perpetradores, y desde 2007 no ha ejercitado alguna acción contra los autores materiales que aún viven. Es decir, es un legado obsceno, vergonzoso, que gobiernos neoliberales en esa larga noche de 36 años de gobiernos priistas y panistas, pues tampoco se movió un solo dedo para esclarecer lo ocurrido el 2 de octubre de 1968. Así que la estrategia de impunidad ha sido dejar que pase el tiempo para que los perpetradores mueran, como ha ocurrido en estos 55 años. Así que hoy, 2 de octubre, a las 4 de la tarde, inicia la marcha en la Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en dirección al Zócalo, donde se llevará a cabo un mitin en el cual se exigirá castigo para los responsables de la masacre ocurrida hace 55 años, así como el fin de la militarización en este país. Así que nuevamente elevamos la consigna con toda la energía posible para que no se olvide este lamentable acontecimiento y se haga justicia aún medio siglo después. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Les saluda desde los micrófonos de WAC 895 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.